Bienvenidos sean todos, qué gusto saludarles. Bien, pues reciban saludos de mi esposa. No pudo venir, está ahorita con mi suegra en el hospital. Ahí les encargo para seguir orando por ella. Bien, ¿estamos listos? Vamos a orar, ¿sí? Señor, eres tan bueno y eres tan misericordioso, Señor. Nos das la oportunidad de reunirnos, tenemos la libertad de alabarte. Tenemos, Señor, la oportunidad de hacerlo con música. Has provisto las herramientas, Señor, para ello. Y te lo agradecemos, Padre. Ahora, en esa misma actitud, queremos recibir tu palabra. Yo oro para que me des gracia, Señor, para compartir tu consejo esta tarde. Y dale gracia también a mis hermanos, Señor, para recibirla. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Bien, pues continuamos con la serie Una familia según Dios. El tema que veremos hoy es el tema número 14 y vamos a ver los roles de la familia. El tema se titula Roles de una familia según Dios, ¿sí? Y vamos a tocarlos por encimita, por así decirlo, que me va a dar para 2 semanas este mismo tema y después vamos a ir viendo diferentes aspectos, ¿sí?, de cada uno de los roles, ¿sí? Porque hay mucho que hablar acerca del rol del esposo, por ejemplo, dentro de la familia. Hay mucho que hablar acerca de eso, hay mucho que hablar de la esposa, ¿sí? Hay mucho que hablar acerca de los hijos como hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Cuando Dios instituyó la familia, estableció roles específicos a cada miembro. Estos roles no determinan el valor del individuo en sí. Es decir, el rol no determina el valor delante de los ojos de Dios. Cada individuo en la familia tiene un mismo valor e importancia delante de los ojos de Dios. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque cuando nosotros no entendemos eso es cuando vienen las ofensas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función distinta, pero de igual importancia delante de Dios, ¿sí? Uno de mis deportes favoritos es el fútbol americano. No es muy popular, los últimos años tomó un poquito más de popularidad acá, pero me gusta mucho. Es un juego de mucha estrategia y es un juego donde ningún jugador puede asumir el papel de otro, ¿sabe? Es decir, cada uno tiene un rol específico dentro del juego, tanto dentro como fuera de la cancha. Y cada uno conoce su rol. La línea defensiva, ¿sí?, tiene que defender sus huecos, debe saber cuándo presionar, debe saber cuándo mantenerse en el mismo sitio para evitar que la ofensiva avance. Así también, ¿verdad?, la línea ofensiva debe de atacar, ¿verdad?, o aprender a cubrir los huecos. Debe de saber cuándo presionar y dónde mantenerse para que el equipo pueda avanzar hasta llegar a la zona de anotación. Todos tienen su rol. Y esto es importante porque no esperan a ver si su compañero lo está haciendo bien o no para entonces ellos hacer su trabajo. Si no, no funcionaría. Sí. Es decir, en cada silbatazo todos hacen su trabajo, todos hacen su función y dan todo por el todo. Imagínense, ¿no?, que el centro, es decir, quien le da el balón a quien manda el pase, sí, que el centro, aparte de dar el balón a quien lo va a lanzar, tiene la responsabilidad de cubrir la zona del centro de la línea precisamente ofensiva. Imagínense que cuando el centro le dé el balón al quarterback, al lanzador, que él se detenga y voltee y diga, a ver cómo va a tirar. Y según cómo tire, entonces lo defiendo. ¿Funcionaría? ¿Verdad que no? Él tiene que hacer su trabajo independientemente de qué es lo que va a hacer su compañero. Él está confiando que su compañero va a hacer su debido trabajo. Sí. Ahora, cuando sale la jugada, no solamente quien va a lanzar el balón
es quien tiene en mente una jugada, sino hay corredores, también hay receptores, y cada uno tiene una función particular. Cada uno traza, ¿sí?, una trayectoria, cada uno avanza, y es importante, aun cuando sabe que no va a recibir el balón, ellos de todas maneras corren. ¿Sí? Porque es su función. No sé si me estoy dando a explicar. Bueno, espero que a lo largo de la enseñanza podamos entender esta parte, ¿sí?, y me pueda saber explicar bien, porque es muy importante eso, mis amados. Conocer el rol y hacerlo, ¿sí?, independientemente si otra persona lo hace o no. Sí. Así, dentro de la familia debemos de realizar nuestro trabajo según el rol asignado por Dios. Sí. Nuestro esfuerzo no dependerá de la respuesta del otro miembro del equipo, sino cada uno debe de realizar su labor de la mejor manera. Sí. Una familia es bendecida cuando cada uno de sus miembros asume el rol asignado de parte de Dios. Es bendecida porque esa familia funciona bien. Diga conmigo, funciona bien. Cuando nosotros asumimos nuestra función y lo hacemos de manera adecuada, entonces funciona bien. Sí. No digo que es perfecta, ni que vive sin circunstancias adversas o desafíos. Digo que es bendecida porque funciona bien, es decir, cada uno cumple su función, y cuando llega la adversidad, cuando llega el dolor, cuando vienen los desafíos, se pueden superar de manera favorable. Ahora, ¿cuáles son los roles que Dios asignó a la familia, núcleo como tal, que es a quien me voy a referir en este momento? Sí, bueno, vayamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2 es un texto que ya hemos traído a mención durante esta serie, es un texto ya conocido. Cuando estén ahí, por favor, me dicen: ya llegué, amén, gloria a Dios, habla Cordero, santo, aleluya, como quiera. Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Estamos ahí? Bien. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos versículos nosotros podemos encontrar los roles que Dios definió para el hombre y la mujer como esposo y esposa dentro de la familia. Y es importante aclarar, mis amados, que estos son roles bíblicos. Sí. Quizás en alguna familia se viven roles muy diferentes a los que vamos a mencionar hoy. Por eso quiero insistir que estos son roles según lo que la Biblia dice. Sí. Ahora, creo que haremos bien en alinear nuestra vida familiar a lo que Dios estableció. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, en primer lugar quiero destacar que Dios espera que el hombre trabaje. Diga conmigo, el hombre debe trabajar. De ahí surge uno de los roles del varón, que es ser proveedor. Sí. El hombre tiene la responsabilidad delante de Dios de ser el proveedor de su casa. Y esto es algo que debemos de enseñar a nuestros hijos varones desde pequeños. Debemos de enseñarles a trabajar a nuestros hijos. Sí. En Génesis, lo acabamos de leer en el capítulo 2, en el 15 y 19, dice que tomó el Señor al hombre, lo puso en el jardín en Edén y lo puso a trabajar.
Lo puso a cultivar, lo puso a cuidar, ¿verdad? Dice que creó a los animales y le dio una encomienda en cuanto a los animales. Tendría que ponerle nombre a los animales. Dios desea que el hombre sea productivo. Dios desea que el hombre sea trabajador y disciplinado. El hombre que Dios creó por lo menos manejaba 2 disciplinas: zoología y agronomía, ¿no? Dios no diseñó al hombre para estar inactivo. Dios espera que el hombre trabaje para suplir las necesidades de su casa. Y aquí empezamos, ¿no?, con ese rol. Primero, no se preocupe, vamos a ir con el hombre y después vamos a pimponear con la mujer, ¿va? Ahora, ojo con esto, el trabajo existe aún antes de la caída del hombre. Sí. ¿Por qué lo comento? Porque algunos han llegado a mencionar que el trabajo es producto de la caída, y eso es un gran error. El trabajo no es fruto de la maldición. Alguno dirá por ahí, bueno, pero en Génesis 3:17 Dios maldice al hombre con el trabajo. No, el texto no dice eso. El texto dice que a causa de la desobediencia ciertamente es maldita la tierra y que con sudor y mucho esfuerzo devolverá el fruto, pero jamás menciona el trabajo como consecuencia del pecado. El trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo es una bendición. Dice ahí en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. El texto jamás sugiere que el trabajo está maldito. La tierra sí, pero no el trabajo. La tierra fue maldita a causa del hombre, pero ese es otro asunto. Y es importante, mis amados, observar que el hombre en su estado pleno fungía como un hombre trabajador. Antes de la caída, una maldición, y esto es importante, jamás según la circunstancia será bendición. ¿Sí? Lo que es malo es malo. Entonces el trabajo, si el trabajo es producto de la maldición, cuando hay mucho trabajo, ¿es bueno o es malo? ¿Qué tal? A veces dice, ¿cómo andan? No, pues con mucho trabajo, afligido porque tengo mucho trabajo. Pero es preferible esa aflicción que la que no hay trabajo, ¿no? O sea, es bueno o malo que haya trabajo, es bueno que haya trabajo. Es una bendición el trabajo. Dígale al que tiene dando, es bueno trabajar. El trabajo es bueno, es una bendición, ¿sí? Un hombre flojo que no provee para su familia acarrea maldición y ruina para los suyos. Sí. La flojera sí acarrea ruina y maldición. Sí. Y este es todo un tema que de hecho más adelante, si Dios lo permite, lo vamos a ver más a profundidad en otros temas. Ahora, este no es el único rol del varón. Por supuesto, si hablamos acerca de la provisión del varón, podemos hablar hay un abanico aquí de temas a considerar. Repito que los vamos a ver más adelante. Ahorita solamente vamos a poner bases en cuanto a los roles, ¿sí? Y después vamos a ir desglosando esto si Dios lo permite. Este no es el único rol del varón. También podemos encontrar que al hombre se le encargó cuidar las instrucciones de parte de Dios. Él es el responsable de que se obedezca lo dicho por Dios. Génesis 2, 16 y 17, se los leo en una traducción actual. Dice que le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. El día que de él comas ciertamente morirás. ¿A quién se le dio esta instrucción? Al varón. Por esa razón, el día de la caída, Dios se dirigió ¿a quién? Al varón. No se dirigió a la mujer para preguntarle sobre las implicaciones de la desobediencia. Cada uno fue responsable. Si nosotros vemos el relato bíblico, nos vamos a dar cuenta que sobre la serpiente hubo una consecuencia. Sobre la mujer hubo una consecuencia. Pero sobre el hombre hubo otra consecuencia que fue mayor. Sí. Tanto la consecuencia para la serpiente fue una consecuencia personal, una maldición personal
en cuanto a, si se puede decir personal, por la figura que se está utilizando. En cuanto a la mujer, implica los hijos, implica el hogar. Sí. Es decir, esa desobediencia vino a afectar la familia, y esto es muy importante. Es decir, a causa de tu desobediencia, por cuanto hiciste caso a Satanás, ¿sí? vas a dar a luz con dolor, ¿sí? Pero en cuanto al hombre, la tierra fue maldita a causa de su desobediencia. Si nos damos cuenta las implicaciones por la responsabilidad que había en cada uno. Sí. Ahora, en Génesis capítulo 3, conocemos el texto, vemos cómo el Señor cuando Adán y Eva se ocultan, Él se dirige al hombre y le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Porque dice el hombre, me oculté por cuanto vi que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Él siempre se dirige al hombre. Sí. ¿Qué nos enseña esto? Básicamente que el hombre no solo tiene el rol de proveedor, sino que también tiene el rol de autoridad y responsabilidad sacerdotal. El hombre, además de ser proveedor, es el sacerdote de su hogar. Cae dentro de la responsabilidad del hombre en que en su casa se obedezcan las instrucciones dadas por Dios. Y es precisamente al varón a quien Dios en su momento llamó a cuentas, y es al hombre a quien en su momento llamará a cuentas también. Sí. ¿Me está oyendo, varón? Iba a citar a la profecita Paquita, la del barrio. ¿Me estás oyendo? Mi hermano, Dios nos pedirá cuentas de nuestra familia, no a nuestra esposa. No a nuestra esposa, a nosotros. Sí. A nosotros nos llamará a cuentas. Por eso en la palabra de Dios repetidamente, para referirse a un hijo, siempre se le ve vinculada con el padre. Por ejemplo, ¿no? Gedeón, hijo de Joás. Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. David, hijo de Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el padre era la autoridad espiritual. Por ejemplo, cuando los hijos de Elí fallaron a Dios, ¿a quién lo llamó a cuentas el Señor? Fue a su padre, a Elí. La consecuencia cayó sobre él. ¿Por qué? Porque el hombre, repito, además de ser proveedor, también es el sacerdote, responsable de que en su casa se obedezcan las indicaciones e instrucciones del Señor. Y que se le tema a su nombre. Al varón le corresponde tomar la iniciativa sacerdotal en el hogar. Es el varón quien debe estar al pendiente si su esposa y sus hijos están recibiendo la instrucción de parte del Señor de manera clara. No es la esposa quien debe acarrear con el esposo y con sus hijos. No es la esposa quien debe andar chicoteando al esposo y a los hijos para ir a la iglesia, levantándolos tempranos a todos. No es la esposa quien debe acarrear al esposo para orar, para leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No es la esposa, no es el rol de la esposa. Nos corresponde a nosotros como varones. Nosotros debemos de ir al frente en ese sentido. Nosotros somos los que daremos cuentas al Señor. No su esposa, no mi esposa. Sí. Ahora, nosotros debemos estar al pendiente. Ahora, hermanas, si su esposo se está esforzando por dirigir su casa, ayúdele. Ayúdele, déjese guiar. Ahorita vamos a ir para allá, ¿verdad? Pero si lo ama, sujétese a él. Sígalo. Los hombres, por esta gran responsabilidad, y con esto quiero agitar el corazón de cada uno de nosotros a entender la importancia de esto, pero debemos ser tan sensibles y tener esa sabiduría de parte del Señor en cómo debemos de ejercer nuestro sacerdocio precisamente para evitar religiosidad en nuestra casa. Sí. Debemos tener la sabiduría y el balance para hacer deseable la comunión con Dios y no establecer una dictadura que sea inflexible. ¿Me explico? Porque el asunto es que en cualquier momento, cuando los hijos tengan oportunidad, ellos no van a querer saber nada.
Y aquí es donde necesitamos ese balance y esa sabiduría y vivirla. El hecho de que sea nuestra responsabilidad y que se nos haya delegado una autoridad es en primera instancia para vivirlo e ir al frente. Sí. Necesitamos sabiduría y gracia, varones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Necesitamos sabiduría y gracia. Quiero leerles algo. Y esto compete tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Papás y mamás. Se los leo. Era miércoles 8 de la mañana. Llegué a apuntar a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana. Es obligatoria, fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues, ¿qué piensa la maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30. De ella dependía, es decir, de esta reunión, dependía un muy buen negocio y tuve que cancelarla. Y ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo, mi mente divagaba pensando cómo resolver el negocio tan importante. Ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, aquí estoy, contesté, pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi lugar y dispuse a verla. Para esto vine. ¿Qué es esto?, dijo. La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndolas para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba, pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal. Llegué y entré a la casa, azoté la puerta y grité: ¡Ven acá, Juan! Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. ¡Papá! ¿Qué papá ni qué nada? Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos azotes le di al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él. Y te me vas al cuarto, terminé. Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones de Juan que estaba dentro de mi saco, me dijo: léelo despacio y después toma una decisión. Al leerla, vi que decía: boleta de calificaciones calificando a papá. ¿Cómo ven? ¿Cuál sería nuestra calificación, varones? ¿Qué si le dieran un cuestionario a nuestra esposa, a nuestros hijos acerca de nuestra función? Por supuesto, mamás. Necesitamos sabiduría de parte del Señor, sí, para poder dar respuesta a Él. En cuanto al rol, también podemos observar que al hombre le corresponde promover la independencia del hogar paterno. Eso es lo que dice la Escritura. Génesis 2:24, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí, otra versión de la Biblia dice: se funden en un solo ser, se hacen uno. Sí. Y es importante porque este mandamiento, hermanas, se los da al hombre. Sí. Aquí le toca poner los límites a los padres que quieren meterse en la familia. ¿A quién? Al varón. Te toca a ti, varón. El hombre debe valorar a su mujer creando los límites sanos
de protección para la intimidad de su familia. Es muy importante esto. Sí. Son 3 aspectos muy importantes. Este es un tema muy sensible para muchos y créanme, si no se tiene bien definidos los roles, si no se respetan, esto puede salir muy mal. Puede salir muy mal. Porque al rato es la esposa la que toma la iniciativa, ¿sí? Y se hace un desastre. Por algo Dios estableció roles. Como varones necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Necesitamos llevar a cabo los mandamientos de Dios, lo que Dios nos está demandando. No solo poniendo en sana distancia a sus padres, sino también a sus suegros. Sí. Y no lo digo a manera de grosería, ni tampoco lo digo que seamos hostiles con ellos, porque son una bendición los papás y los suegros, ¿sí o no? Porque no está muy convencido. A ver, ¿cuántos dicen son una bendición los suegros? ¿Saben por qué no dicen amén? Porque no han puesto distancias sanas. Por eso. Porque no hay una relación sana. La Biblia es clara en ese sentido. Sí. Por tanto, el hombre, mis amados, le corresponde ser el proveedor. Le corresponde ser el sacerdote. Y es aquel que el encargado de crear una intimidad en su hogar, es decir, de una familia independiente, por cuanto él empieza a ser la cabeza de una nueva familia. Sí, es necesario cortar el cordón umbilical. Es importante, sí. Y también cortarle el cordón umbilical a la esposa, ¿no? Hace mucho me platicaba una persona con la que trabajaba y me dice, no, manito, dice, yo me casé con mi esposa y bueno, me fui a trabajar y al día siguiente volví y no estaba. O sea, caray, no está. Y mi suegra vivía como a 3 casas, dice, así enfrente. Ya fui por ella y le dije, mija, pues tengo hambre, ¿no? Ah, sí, voy para allá. Y luego el día siguiente otra vez y como la 3ª semana, dice, llegué. Como porque dice que llegaba como a las 6, 7, como la 3ª semana llegué, dice, y le saqué todas sus maletas, le digo, váyase con su mamá, le dijo, ¿quiere irse con su mamá? Váyase con su mamá, ¿no? No estoy diciendo que corramos a la esposa, ni mucho menos. Necesitamos sabiduría. Y necesitamos entender, y esto es para aquellos que quieren casarse, ¿sí? Que cuando empezamos un matrimonio, ¿sí? Necesitamos entender que empezamos independientes de los papás. Ahora, no vamos a recibir ayuda, por supuesto. Hasta el día de hoy mi papá sigue ayudándome en consejos, en lo que sea. Él siempre estará ahí. ¿Dónde está mi papá? Por cierto, ahí está. De igual manera, el día de mañana que mis hijos crezcan, no me veo no estar ahí para apoyarlos. Sin embargo, mi familia no se rige por lo que mi papá o mis suegros dicen. ¿Me explico? Son una parte importante y fungen un rol importante, pero es muy independiente. Es muy independiente. Sí. Y es algo, miren, quizá para algunos dicen, pues es que eso no es tanto problema. Se han divorciado, matrimonios se han separado a causa de esto, porque no han sabido poner límites, porque no se respetan, porque no se dan el lugar correcto. No nada más porque sí el Señor demanda esto. No nada más porque sí. Todo lo que viene en la Escritura, mis amados, es precisamente para llevarse a cabo, es para cumplirse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Entonces, como varones debemos de tener la capacidad de ir al frente de nuestra familia, tener la firmeza y la dirección para tomar decisiones. En medio de una dificultad, mantener la serenidad y la templanza para así transmitir seguridad a los nuestros. Varones, si nos desmoronamos, todo se viene abajo. Por eso necesitamos depender del Señor. Es lamentable de repente ver a varones, y con esto, miren, no estoy hablando de una, ¿cómo se dice? Masculinidad frágil, ni mucho menos. No estoy hablando de eso.
Ni me estoy metiendo en rollos de que el hombre no llora. Por supuesto que llora. Necesitamos llorar más a los pies del Señor. De hecho, quebrantarnos a los pies del Señor. Pero a lo que voy es que es lamentable cuando la mujer es el soporte de la familia. Cuando la mujer es el pilar de la familia. El asunto de esto es que se ataca, mis amados, directamente al orden que Dios estableció como norma. No está bien cuando el hombre renuncia precisamente a su rol y le da y le cede ese rol a la mujer. No está bien. No es bueno. Diga conmigo, no es bueno. No es bueno. No es lo que Dios demanda. No es lo que Dios... Porque el día de mañana, aun cuando varones usted haya entregado esa estafeta a su esposa, Dios le va a llamar a usted. ¿Y qué le va a decir? ¿Como Adán? Yo no fui, fue Tete, la mujer que me diste. No, es que la mujer que me diste, Señor. ¿Es tan de la carne eso? No podemos decirle eso al Señor. ¿A poco ya tiene el discurso preparado para el Señor en ese sentido? Por eso, mis amados, nosotros más que nadie, y me refiero a los varones, debemos de mantener una relación sumamente estrecha con el Señor. ¿De dónde vendrá mi dirección? Bueno, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra es quien me va a alumbrar y quien me va a dar dirección. ¿De dónde tomaré consejo, sabiduría e inteligencia? Según la Escritura dice que Cristo es sabiduría. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Proverbios 3:13. ¿De dónde vendrán las fuerzas cuando estamos por desmayar, varones? Bueno, el profeta Isaías dice en Isaías 40, 29, 31, dice que el Señor es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De dónde tomaremos fuerzas? De Él, del Señor. Para poder dirigir a mi familia, para poder ir al frente de mi esposa y de mis hijos, necesariamente debo tener una relación personal con Dios. Porque mis ganas se acaban. Porque mis fuerzas se van. El amor que siente por su esposa no es suficiente. No es suficiente. ¿Saben? Necesitamos ir a la fuente de amor. El amor verdadero. En nuestra comunión con Dios es donde echaremos mano de todo lo necesario para asumir nuestro rol. Sí. Juan 15, Jesús dice, ¿no? Fuera de mí, nada pueden hacer. Sí. Ahora, joven, si próximamente vas a casarte, ¿sí? Tienen planeado casarse, hay varios jóvenes. Algunos tienen planes, otros quizá más adelante. Pero debes de entender que una vez que te cases, eres responsable de estos tres aspectos. Proveedor, eres el sacerdote de tu hogar y debes ser independiente de tus padres. Tres fundamentos importantes que encontramos en Génesis. Y cada uno de ellos salen muchísimas cosas. Sí. Muchísimas cosas. En la provisión, por supuesto, viene el cuidado a la esposa. El amor, el apóstol Pablo nos enseña tanto en la carta a los Colosenses como en Efesios cómo es que debemos de tratar a nuestra esposa. Ya lo vamos a ver más adelante también. Sí. Proveedor, sacerdote, independiente de los padres. Sí. Tres aspectos importantes. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer? Ping-pong, ¿no? Ping-pong. Pero no me vea fea, hermana, En el caso de la mujer, podemos encontrar que el plan de Dios fue que ella fuera la principal herramienta de Dios
y el aliado más fiel del hombre. Sí. Y dije herramienta de Dios, no herramienta del hombre. Herramienta de Dios, no herramienta del hombre. Sí. Dicho en términos bíblicos, la mujer sería ayuda idónea para cumplir el propósito de Dios. Así dice la Biblia. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Otra versión lo traduce como la ayuda adecuada. ¿Sí? Ya hemos estudiado también esta parte cuando habla acerca de ayuda idónea. Es también en el hebreo, la palabra que se usa es contraparte. ¿Sí? Contraparte, no es la media naranja. O sea, Dios no tiene en mente medias naranjas y unir, no, es un hombre pleno en Dios y una mujer plena en Dios juntos cumpliendo el propósito del Señor. Tiene mucho más sentido, ¿cierto? O sea, no es como que estoy a mitad y estoy buscando quien me complete. No, porque el asunto es que ni él ni ella te va a completar. Por eso es que hay un montón de matrimonios frustrados que al final de 1 año, 2 años terminan renunciando porque no sintieron lo que esperaban, porque su expectativa era que la plenitud la encontrarían en su pareja, y eso no es así. ¿Cómo nos atrevemos a poner una responsabilidad tan grande en un mortal? Imagínense que mi plenitud o mi esperanza de plenitud esté puesta en mi esposa. Digo, es casi perfecta, pero no es perfecta. Digo, es imposible. Ella tampoco puede poner su esperanza de plenitud en mí porque voy a fallar. Por tanto, ese es un concepto errado. Es un hombre completo en Dios y una mujer completa en Dios, juntos cumpliendo el propósito del Señor. ¿Sí? Y esto es importante. Según esta declaración, el rol de la mujer en el matrimonio es ser ayuda adecuada al hombre. Sí. Hermanita, si has estado presente en la enseñanza, has visto lo que el Señor demanda de los varones. Sí. Debo decir que si Dios te diseñó a ti con funciones específicas para que tú y tu marido, usted y su esposo puedan cumplir la encomienda específica por el cual el Señor fue llamado, es decir, Dios le dio una función específica para que juntos puedan cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? ¿No fuiste creada para ayudar al hombre a cumplir su propósito? ¿No es tu rol el estar ahí para que el propósito del hombre se cumpla? Parece igual, pero no. ¿Sí? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No, ambos cumplen un mismo propósito. ¿Cuál? El de Dios. El de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanas, cuando ustedes puedan ver el rol desde esta perspectiva, les será mucho más sencillo sujetarse y caminar bajo la dirección de su esposo. Es mucho más sencillo. Porque se entiende que lo está haciendo precisamente para cumplir el propósito de Dios. Sí. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, es un texto también conocido, capítulo 5, 22 y 24, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está muy fuerte esto, ¿no? En todo, dice. Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, ya tendremos tiempo, repito, para profundizar en diferentes aspectos del rol de la mujer dentro del matrimonio, ¿sí? Ahorita lo que me interesa es poder dejar claro, poner la base acerca de cuál es el rol general de la mujer. Así como el hombre tiene un rol muy importante en el matrimonio, también la mujer. Sí. El apóstol Pablo a los Corintios le habla acerca de que la iglesia es como un cuerpo y cada uno tiene diferentes funciones y cada uno fue diseñado, ¿verdad?, para algo, y el apóstol Pablo usa la palabra necesario. Cada uno es necesario, cada miembro del cuerpo es necesario para su correcto funcionamiento. Lo mismo, este mismo principio, ¿sí?, se aplica en el matrimonio. Tan importante es la función del varón como la función de la mujer, por supuesto, ejerciendo el rol y el llamado por el cual fue diseñada. Si la quitamos de ese lugar, ya no funciona igual.
Lo mismo que el hombre. Tan peligroso es que el hombre ceda su posición como que la mujer tome o quiera tomar la posición del varón. Es igual de malo y es igual de terrible. Y las consecuencias son catastróficas. Sí. Ahora, se entiende que cada familia vive con condiciones diferentes. Y en cada una Dios espera que la esposa sea esa ayuda idónea. Sí. Hermana, si tu esposo es, no sé, trabaja en el ayuntamiento, donde sea, ¿sí? Bueno, tienes que hacer la ayuda adecuada para él. Bajo esas circunstancias, desde su contexto de vida. Procura que tu esposo esté siempre enfocado en la dirección correcta. Si tu esposo es un empresario, bueno, sé una ayuda adecuada a él. Tendrá inclinaciones, tentaciones, cada uno conoce a su esposo. Bueno, sé una ayuda adecuada a él. ¿Sí? Juntos cumplan el propósito de Dios en lo que están desempeñando, en donde están trabajando, ¿verdad? Si tu esposo sufre alguna discapacidad o alguna enfermedad, sé una ayuda adecuada a él. Sí. Si tu esposo pasa por una mala racha laboral, ese es un ejemplo que quiero tocar, ¿verdad? O económica, bueno, sé una ayuda adecuada de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación y de acuerdo a la necesidad que está viviendo tu esposo. Ahora, al hombre le corresponde ser proveedor, ¿cierto? A ella le corresponde ayudarle. Como dijimos hace un momento, la mujer es llamada a ser el aliado más fiel de su esposo. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que el rol de la mujer jamás suplirá o usurpará el rol del hombre. La mujer puede apoyar en la provisión del hogar, pero no es su responsabilidad. No bajo términos normales. ¿Sí? O sea, de repente es que, oye, pues ya ve y trabaja, ¿y por qué no estás trabajando? Y no. O sea, la mujer puede apoyar. Y yo sé que de repente este discurso no es tan popular hoy en día, ¿no? Pero bueno, es una familia según lo establecido por la Biblia. ¿Sí? No estamos en contra de que la mujer trabaje, de ninguna manera. Cuando nosotros nos echamos un clavado ahí en Proverbios 31, la mujer virtuosa trabaja, ¿sí? Pero no usurpa el rol de su marido. ¿Me explico? Es decir, la responsabilidad de provisión en el hogar es del esposo. La mujer puede ayudar. No es responsabilidad de la mujer. No es su responsabilidad. O sea, ese rollo de no, pues ayúdame, la situación está difícil y ve y haz. Y si hay un común acuerdo, está bien, pero no es responsabilidad de la mujer. Y esto es importante. Sí. Y qué bueno que puedan llegar a un común acuerdo y que puedan apoyar y que puedan salir y que se pongan metas. Y qué bueno, está bien, pero cuiden los roles, porque no fueron diseñadas para eso. No fue así. Alguno dirá, ay, qué payaso el pastor. Son generalidades. Sí. Son generalidades, pero miren, no quiere decir que sea así siempre, pero normalmente, ¿sí? Cuando la mujer empieza a ganar más que el hombre, empieza a haber problemas. Si no hay madurez, si no hay entendimiento en esto, empieza a haber problemas. ¿Sabe por qué? Por diseño. Por diseño. El hombre fue diseñado para proveer, para proteger, la mujer para administrar, para cuidar, para guiar. Es diseño. Sí. Entonces, la responsabilidad de la mujer es administrar con sabiduría lo provisto de Dios por medio de su esposo. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Yo confío en que has de administrar de manera correcta lo que el Señor provee. ¿Sí? Entonces, mujer, hermana, Dios no te llamó a estar en contra de tu esposo. Dios te llamó a ser su mayor aliada. El aliado más fiel de tu esposo no puede ser su mamá, debe ser tú. El aliado más fiel de tu esposo no deben ser sus hijos, debe ser tú.
La persona más cercana a él no debe ser el compadre ni los amigos, debe ser tú. Debemos recordar que el matrimonio es una institución creada por Dios que implica trabajo en equipo. Y tiene que ver con lealtad, tiene que ver con confidencia, tiene que ver con amistad, tiene que ver con intimidad. Sí. Debemos de esforzarnos en eso. Ahora, esa es parte de la responsabilidad de la mujer. Ya le tiramos, ¿verdad? Ya hablamos acerca del hombre, le toca también a las hermanitas, ¿verdad? Pero es algo en donde, miren, de repente se reposa en el sentido de decir, bueno, es que el hombre es el que tiene que hacer, es que el hombre es el que... Bueno, también la mujer tiene responsabilidades para con su esposo. Y es algo que poco se toca acá al frente. Como varón de repente es un poquito más incómodo, le abro mi corazón. Pero el apóstol Pablo dijo, ¿no? Por cuanto no rehusé enseñar todo el consejo de Dios. La palabra es clara en ese sentido. Ahora, el hecho de que en el mundo los roles estén desfasados y que la ideología venga con toda esa argumentación. Repito, por eso empecé diciendo, no estamos hablando de importancia. Para Dios somos igual de importantes, tanto el hombre como la mujer. Pero sí es importante que nosotros podamos ver qué es lo que Dios quiere para que podamos funcionar de la mejor manera. Es natural que la mujer ame, ¿sabe? El afecto está profunda y fuertemente implicado en su seno, por lo que no necesita que se le diga específicamente ama a tu marido. De hecho, no vemos una sola instrucción como tal en la Biblia, a diferencia del hombre. A él sí le dice, ama a tu esposa, ¿sí? Debes de amar a tu esposa. Sin embargo, es probable que a la mujer se le olvide estar sujeta a su marido como el Señor. ¿Sí? Y es muy probable que ella busque gobernar en el lugar de su esposo. Es una generalidad. Así como Eva, propensa a olvidar su lugar y tomar la delantera, ¿verdad? Y en el caso de ella, que cayó en pecado y desobediencia. Por lo tanto, es imperativo, que nosotros o ustedes mujeres tengan presente esto. Así como el hombre debe tener presente que tiene que esforzarse en amar, porque es un mandamiento, la mujer tiene que esforzarse en sujetarse. Sí. Y la palabra de Dios es clara y fuerte, dice, ¿cómo debe de sujetarse la mujer? Como el Señor. Como el Señor. Sí. Esta sumisión de la esposa a su marido debe ser como al Señor, según Efesios. El Señor se presenta como aquel de quien se deriva la autoridad de su marido. Sí. Ella debe reconocer al Señor detrás de la autoridad de su marido, quien dirige y quien gobierna la vida familiar. Y recordar que así como la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza de todo hombre es Cristo y es descansar ahí. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Todavía no acabo, pero para que se relaje un poquito más. Ahora, las decisiones piadosas del marido expresarán la voluntad del Señor para ella. Y ella deberá rendir sumisión alegre y dispuesta. Diga conmigo, alegre y dispuesta. Sí. Miren, hermanitas, su sumisión y el sujetarse a su esposo no debe medirse por el carácter del marido. Es decir, no debe ser según la respuesta del marido. No es así. Así como tampoco el hombre debe de amar a su esposa según la respuesta de su esposa. ¿Me explico? No debe ser así. Es decir, el hombre ama porque Dios dice que debemos amar y la mujer se sujeta porque Dios dice que debe de sujetarse. Ahora, esa sujeción, y aquí va para ambos, no tiene que ver con un enseñoreamiento, ¿verdad? En donde el marido es un dictador que determina hacer lo que se le pegue la gana y la mujer tiene que obedecerlo en todo, porque ahí dice la Biblia. Sí, la mujer debe de obedecerle todo, pero mientras tanto esa autoridad esté bajo las normas que Dios ha establecido.
Si algo que el varón establece va en contra de lo que Dios dice, la mujer no tiene por qué estar sujeta a esa dirección o a esa instrucción de parte del marido. ¿Me explico? Es decir, estamos hablando de una familia según Dios, de un hombre que teme al Señor y que busca la dirección de Dios, que quizá va a fallar, es lo más seguro, que se va a equivocar, es lo más seguro, ¿sí? Pero que su corazón esté inclinado al corazón de Dios. Bueno, debe de sujetarse a su marido en todo. Bueno, creo que está errado en esto. Ore al Señor. Ore al Señor. Sea sabia en dirigirse a su esposo. Busque la manera para poder hacerle ver. Miren, les voy a decir algo. Como hombres, de repente somos, no de repente, casi siempre somos muy cavernícolas. Iba a decir brutos, pero luego se agüita, ¿no? Pero como hombres estamos muy limitados. La realidad es que las mujeres tienen unas, es decir, toman en cuenta mucho más cosas que nosotros, ¿sí? Y gracias a Dios por eso. Sin embargo, el hecho de que la mujer funcione así la hace mucho más vulnerable, ¿sabe? Incluso poco objetivas. El hombre, por ser así de torpe y limitado, lo hace más estable, lo hace más objetivo. Funciones. Yo no estoy diciendo que uno es mejor que otro, por supuesto que no. Funciones. Puede ser el mejor portero del mundo, pero no te va a meter ningún gol, porque no es delantero, es portero. ¿Me explico? Una mujer dirigiendo su casa corre el peligro de que sea caos, porque fuiste diseñada para ser cuidada, para ser dirigida, para ser gobernada por un hombre que teme al Señor, y a tu lado poder cumplir el propósito el cual Dios les ha llamado a hacer. No es machismo, no es lo que cuentan allá afuera. De hecho, es lo contrario. Dios es quien dignifica a la mujer. El pecado ha venido durante tanto tiempo a quitarle el lugar que Dios le dio desde el principio. Dios siempre estableció que la mujer debía de ser cuidada. El pecado ha venido a arruinar eso. Si nosotros como matrimonios vamos al Señor y nos sujetamos, yo como cabeza de mi familia sujeto a Cristo, que es la cabeza, y mi esposa, por supuesto, sujetándose a Dios a través de mi autoridad, y así sucesivamente, la familia va a funcionar bien. Este mundo necesita ejemplos de familias sanas. Se han acercado algunas hermanas y me han dicho, no, me da hasta pena decir que soy ama de casa. Cuando me preguntan, no, pues me dedico a cuidar a mis hijos. Mi esposa, sus amigas muchas veces, pero ¿por qué? Si tú estudiaste. Y han menospreciado ese rol tan importante de quedarse en casa y cuidar a los niños. Y ha habido necesidad. Pero hemos entendido que cuando nosotros le damos el lugar al Señor, tenemos su respaldo, tenemos su cuidado, tenemos su favor. Y podemos equivocarnos. Siempre está ese margen. Pero Dios ve el corazón. Y si el corazón está inclinado en el lugar correcto, las acciones se van a inclinar también al lugar correcto. Tarde o temprano las acciones también irán al lugar correcto y se corregirán cosas. Pero todo empieza en el corazón y tiene que ver con un rendirse. Y aquí es tanto hombres como mujeres, rendirse al Señor, porque no podemos, mis amados,
llevar a cabo nuestro rol, tanto varones como mujeres, si no estamos rendidos al Señor. Es imposible, porque la carne agarra fuerza y de repente, no, mira, dile que sí a tu mamá porque no quiero pelear con ella. Eso es malísimo. Eso es malísimo, eso no está bien. No cedas tu lugar. O sí, ya sé que tu papá dijo que no, pero mira, haz esto. No hagas eso. Eso es muy malo para tus hijos. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos lo que es sujeción y autoridad, lo veíamos las enseñanzas pasadas, a nuestros hijos se les va a dificultar muchísimo relacionarse con Dios y sujetarse a lo que Dios dice. No hagamos eso. Repito, no se trata de superioridad en cuanto a quién es más que quién, ¿verdad? No es que el hombre sea superior a la mujer o la mujer inferior al hombre. Por supuesto que no. Tiene que ver con un orden y con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Una mujer que asume su rol en casa, ¿sí? Que asume su rol delante de Dios con su marido, ya sea que trabaje o no trabaje, ya sea que tenga o no tenga hijos, ya sea que haga o no haga, lo que sea, pero que su corazón está inclinado a la voluntad de Dios y se sujeta a su marido y respeta a su marido, será una mujer agraciada, bendecida por Dios. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Fíjese, ni siquiera corona de sí misma, es corona de su marido. Mas la mala como carcoma en sus huesos. Citando a nuestro pastor Raúl Borboa, dice el pastor que la esposa o la mujer es la clave o el clavo. Hermana, ¿usted quién quiere ser? ¿La clave o el clavo? ¿Lo que impulsa a su esposo a cumplir el propósito de Dios o lo que lo está deteniendo constantemente? Un lastre para su vida espiritual. La mujer virtuosa es corona de su marido. Un comentarista dice lo siguiente: un hombre puede alcanzar el éxito en muchas áreas de la vida, pero a menos que haya felicidad en el hogar, todos los demás logros son vacíos. No sirve de nada. Tener una esposa virtuosa y toda la felicidad hogareña que ella trae es una verdadera corona de éxito, dice otro comentarista respecto a este texto. Una esposa que avergüenza al marido, que avergüenza a la familia, parece quitarle la vida y la felicidad en lugar de dársela. Una mujer no prudente, una mujer que anda buscando por todos lados justificarse, es como carcoma. La corona es un símbolo de honor y renombre. El lado negativo, usando la figura de carcoma en sus huesos, es que la desgracia consumirá la fuerza de su esposo y destruirá su felicidad, así como la de su hogar. Es tremendo que todo esto se le atribuya a la mujer. No, yo no, la Biblia. No me mires si la Biblia fue quien dijo esto. La intención no es quitar ni poner responsabilidad a nadie, ni al hombre ni a la mujer, sino es poder ver a la luz de las Escrituras nuestra responsabilidad, tanto como varones como mujeres. Sí. Finalmente, la esposa debe recordar que su sumisión a su marido es un tipo y reflejo de la sujeción de la iglesia a Cristo. Es algo muy profundo. Sí. Es la cabeza, precisamente Cristo de la iglesia. Entonces, esto en el corazón, mis amados, entender esto, eso nos llevará precisamente a poder rendir cuentas al Señor de una manera más sencilla.
Como mencionaba al principio, ¿sí? Nosotros podemos identificar el rol como algo que proviene del Señor, más allá que algo impuesto por el hombre. Sí, será mucho más sencillo. Ahora, como dato, y las mujeres, mis hermanitas no me dejarán mentir, varón, siempre será mucho más sencillo sujetarse a un hombre que teme a Dios. Siempre. ¿Quieres enseñarle a tu esposa que se sujete a ti? Bueno, sé ejemplo sujetándote a Cristo. Sé ejemplo y enséñale a tu esposa y a tus hijos a sujetarse como tú te sujetas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Oramos? ¿Sí? La siguiente semana le seguimos. Hay mucho todavía que hablar acerca de esto. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu instrucción. Gracias por la dirección que nos das, Señor. Confiamos en ti y sabemos que todo lo que proviene de ti es bueno. Ayúdanos, Señor. Hay tantas cosas que corregir. Hay tantas cosas, Señor, que abrazar y empezar a practicar en nuestras vidas. Oro, Padre, para que hagas la obra en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo agite el corazón, que no solamente sea una información, Señor, a la cual estemos de acuerdo y que podamos quizás asentar con la cabeza, sino que esto baje al corazón, Señor, y que afecte nuestra vida, que afecte nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, que afecte nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos y por supuesto nuestra relación contigo, Señor. Transforma nuestras vidas y llévanos, Señor, llévanos a tomar decisiones. Necesitamos de ti, necesitamos de tu intervención en nosotros. Ayúdale a cada uno de mis hermanos. Si en alguno aquí, Señor, ha habido en su corazón la determinación de obedecerte y tomar decisiones en situaciones específicas, ayúdale, Señor. Ayúdale, que no venga el desánimo, sino que persevere, Señor, en el deseo de obedecerte a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, familia, pues gracias por su tiempo, por su paciencia. No salga corriendo, salúdese y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. ¿Sí?